Trabajar con texto dentro de Adobe Muse es muy sencillo y de hecho es muy similar al trabajo con texto en cualquier aplicación gráfica o en cualquier editor de texto. Voy a tomar la herramienta de texto, simplemente voy a presionar la letra T del teclado y automáticamente he activado esa herramienta o hago clic sobre la herramienta dentro del panel de herramientas. Aquí ya tengo la herramienta seleccionada, voy a hacer un clic sostenido, arrastro y creo una caja de texto. Después de crear esa caja de texto, ya puedo escribir el texto que yo necesite o puedo incluso pegarlo a partir de un texto que yo haya copiado en el portapapeles. Aquí escrito, este es un texto de prueba. Posteriormente, yo puedo seleccionar este texto y formatearlo. Dado que yo tomé la herramienta de selección, entonces lo que tengo seleccionado es la caja de texto. Por ese motivo, el panel de control no me muestra opciones de texto. Sin embargo, si yo selecciono el texto, entonces el panel de control va a mostrarme opciones de formato de texto. Observen, yo puedo hacer un doble clic en cualquier parte del texto dentro de la caja y automáticamente aparece el indicador de texto. Y luego simplemente lo que hago es seleccionar el texto que yo necesito formatear. También yo puedo, después de tener tomada la herramienta de selección, hacer 3 clics seguidos y esto automáticamente me selecciona el texto que yo he escrito. Observen entonces cómo en el panel de control, nosotros primero en la parte izquierda tenemos un texto que me está indicando que lo que tengo seleccionado es texto. También tenemos este menú desplegable desde donde nosotros podemos seleccionar el tipo de fuente con el cual queremos formatear este texto. Posteriormente tenemos el tamaño, el color que vamos a aplicarle a este texto, opciones de bullets o listas no numeradas y en este caso listas numeradas. Tenemos la opción de aplicar estilos. Aquí no tenemos creados todavía estilos, posteriormente vamos a realizar ese proceso. Y tenemos la opción también para añadir hipervínculos a este texto. Si bien es bastante interesante el hecho de que nosotros tengamos disponible estas opciones de formato de texto en el panel de control, debemos tener en cuenta que si tenemos una resolución muy baja de nuestra pantalla, tal como lo tengo yo en este momento, algunas opciones de formato de texto no van a aparecer sencillamente por falta de espacio. Si queremos asegurarnos de ver todas las opciones de formato de texto, entonces preferiblemente vamos a abrir el panel de texto. Aquí tenemos nuestro panel de texto y tenemos todas las opciones de formato disponibles dentro de Adobe Muse. En este menú desplegable, seleccionamos la fuente con la cual queremos formatear este texto. Por ejemplo, quiero trabajar con la fuente Georgia. El tamaño del texto lo podemos elegir entre los tamaños que aparecen en este menú desplegable o digitamos manualmente el tamaño en esta casilla. El color que queremos aplicar a este texto, la alineación del mismo, alineado a la izquierda como es por defecto, centrado, alineado hacia la derecha, justificación a ambos lados, vamos a dejarlo nuevamente en alineación hacia la izquierda. Opciones de transformación de este texto, si queremos forzar a que el texto se vea como bold, si queremos forzarlo a que se vea como itálico, si queremos que el texto quede subrayado y así sucesivamente. Tenemos opciones de separación de caracteres. Esto hace que se separen cada una de las letras que componen este texto. Tenemos opciones de separación entre líneas de este texto. Tenemos indentación para la primera línea de texto. Esto lo que hace es desplazar el texto hacia la parte derecha. Como en este caso tenemos una sola línea de texto, entonces no vamos a ver la diferencia respecto al proceso de indentación de todo el margen izquierdo de todas las líneas. También tenemos indentación o desplazamiento en la parte derecha. Tenemos algo que se llama espacio antes de párrafo y espacio después de párrafo. Cuando tenemos bastante texto dentro de estas cajas, normalmente esos textos se seccionan en párrafos y es buena idea darle una separación que permite identificar visualmente cada uno de esos párrafos. Tenemos la opción de configurar estilos de vínculos, posteriormente lo vamos a hacer. Y finalmente tenemos unas opciones de mapeo, con las cuales vamos a estar trabajando también.
Respecto al formato de texto, hay algo muy importante que hay que tener en cuenta y es que cuando vamos a elegir las fuentes que vamos a aplicar a este texto, tenemos básicamente dos tipos de fuentes. Unas fuentes que se llaman fuentes seguras o fuentes estándar y otras fuentes que se llaman fuentes del sistema. Aquí tenemos el listado de fuentes del sistema. Las fuentes del sistema son todas las fuentes que están instaladas en mi computador. Si ustedes han trabajado con cualquier otro programa, con Illustrator, con Photoshop e incluso con editor de texto, se van a dar cuenta que pueden elegir cualquiera de estas fuentes. Precisamente para eso las instalamos en nuestro computador, para utilizarlas. Sin embargo, recuerden que nosotros estamos creando sitios web con Adobe Muse. Y cuando el usuario está visualizando el sitio web mediante el navegador, va a tener acceso solamente a las fuentes que están instaladas de forma local en su propio computador. De manera que si yo selecciono, por ejemplo, esta fuente, Bagdad, tal vez se vea como yo me imagino o como yo quiero que se vea ese texto. El problema es que no tenemos cómo asegurar que el usuario tenga esa misma fuente instalada en su computador. De manera que hay una altísima probabilidad de que el usuario no tenga esta fuente instalada en su computador y lo que ocurre al final es un reemplazo de fuente. Muse, sin embargo, no permite reemplazar esa fuente, lo que hace es convertir este texto en una imagen para asegurar de esa manera que el usuario va a visualizar este texto de la misma forma como yo lo estoy visualizando en este momento. Sin embargo, en realidad es una pésima idea. El hecho de que nosotros tomemos un texto y lo convirtamos a una imagen me genera muchos inconvenientes. El sitio web se va a volver muy pesado, el texto se va a ver pixelado, no se va a ver con la misma definición, entre otros problemas. Por ese motivo, preferiblemente a utilizar las fuentes que tengo instaladas en mi sistema operativo, yo utilizo unas fuentes que se llaman fuentes estándar. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 fuentes estándar. Por supuesto, es un número bastante bajo de fuentes. Pero la ventaja que nosotros tenemos es que estas fuentes tienen una altísima probabilidad de estar instaladas en todos los computadores. De manera que si yo selecciono, por ejemplo, la fuente Georgia, es bastante probable que los usuarios tengan esa fuente instalada en su computador y puedan visualizar el texto de la misma forma como yo lo estoy visualizando en el momento en que estoy realizando el diseño de mi sitio web.